Si a la música clásica le sumamos música electrónica, nos da como resultado algo majestuoso. John de Beck, mejor conocido como es un DJ productor de Bélgica. Actualmente vive en Canadá y apareció en el radar gracias a su gran álbum Renaissance. Describe su música como majestic, aunque cree que ni él ni nadie realmente lo han descubierto, lo cual es una especie de bendición y maldición. Dice que la gente de la industria se asusta cuando no puede encasillarte en un género, y si tiene que ponerse muy específico con este tema, dice que es una mezcla entre bass, hip hop y música clásica épica. También se puede mezclar con bass house, dubstep, mid-tempo, incluso pop, y que realmente el elemento principal es la sensación orquestal orgánica y majestuosa. Cuando le preguntaron qué diría el John de 18 años de su versión actual, dijo que a esa edad era muy negativo, no tenía mucha esperanza de un futuro brillante y que estaba preparado para aceptar que tal vez tendría una triste existencia. Así que, dicho esto, está bastante seguro de que estaría extremadamente orgulloso o simplemente estaría negando esa realidad. Un cambio que notó al mudarse a Canadá es que la gente parecía mucho más despreocupada y que Bélgica es un poco más firme en ese sentido. De su país natal extraña mucho a su familia y beber en espacios públicos de forma legal. Tuvo la oportunidad de trabajar con Disney. Dice que pasó de forma bastante random. Se pusieron en contacto con él y su equipo para informarles que estaban interesados en utilizar el track Lacrimosa para el tráiler de la película Raya y el último dragón. Muy bien, amigos. Recibe consejos de personas que le dicen que haga un género de música u otro para ser más popular o llegar a más personas. Odia la idea de hacer música solo para crecer. Lo hace porque quiere decir algo o tiene una emoción que compartir. No lo hace para obtener más exposición. Siempre soñó con trabajar con una orquesta como lo hizo para Renaissance, pero no sabía cómo iba a suceder o cómo quería que sonara. El álbum tardó 2 años en salir a la luz, pero anterior a eso hubo 10 años de prueba y error en otras canciones y aprendiendo a producir para finalmente pensar que esto era algo que podía hacer. Sin embargo, se alegra de haber esperado tanto tiempo para crearlo. No podría haberlo hecho antes debido a la falta de presupuesto y recursos. Reconoce que tampoco era lo suficientemente maduro para trabajar en esto y habría sido un álbum completamente diferente si lo hubiera hecho antes. Aparte de disfrutar de una cerveza o un café antes de un show, siente que su ritual es la prueba de sonido, visuales e iluminación para asegurarse que todo funcione y hacer ajustes de última hora. No tenía el objetivo de triunfar con su carrera porque siempre hacía música para él mismo y se divertía, que todavía sigue siendo así si no perdería la pasión. Su objetivo principal era tener un trabajo estable para sobrevivir. Estaba haciendo producción cruzada, diseño de sonido y música para publicidad. Esos fueron sus trabajos principales porque sabía que si podía hacerlos siempre tendría una estabilidad económica. Tras el segundo aniversario de su álbum Renaissance, dejó unas palabras en sus redes sociales y fueron las siguientes: verdaderamente fue una experiencia que me cambió la vida. Para los que no lo sepan, no solo se llama Renaissance por su dirección artística, sino que también fue un renacimiento artístico personal. Comencé mi viaje como productor musical hace más de una década. Tuve la oportunidad de hacer giras por todo el mundo en el año 2013. Después de unos años y sentir que había logrado mis sueños de adolescente, me sentí vacío. Luego me estanqué por un tiempo. Las cosas iban sorprendentemente bien y nunca me quejaré por esos años, pero no tenía ni idea de si realmente me gustaba lo que estaba haciendo con mi vida. Necesitaba encontrar un nuevo propósito, encontrar algo que me motivara. Siempre tuve una fascinación por la música clásica y me preguntaba si explorar ese camino encajaría. Fue entonces cuando hice el EP Requiem y fue una prueba para ver cómo reaccionaría la gente a ese enfoque clásico. Me quedé impresionado por la respuesta. En ese momento en particular supe lo que tenía que hacer. Yo estaba en cierto modo renacido y mi renacimiento había comenzado. Gracias por ver. Chao.